A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Me agarró fuera de base y son las 5 en punto de la tarde como todos los días, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. A ver, vamos a ver algunos de los titulares que tenemos para hoy. Los chats, dice un juez, los chats con la inteligencia artificial no son confidenciales, así que cuidadito con lo que pone por ahí. Trump amenaza con despedir a Jerome Powell. Sigue ese culebrón. Reguladores investigan trades antes del anuncio de Trump. Esto es importante por información confidencial que puedan haber tenido antes para beneficio propio. Zelensky logra mega ayuda aérea de Alemania y Noruega. Y Tesla salta con el anuncio del chip AI5 listo para fabricación. Morgan Stanley se dispara, trading record por volatilidad. Vamos a ver de qué trata todo esto enseguida con las noticias, pero más adelante vamos a conversar con Philippe Boland y Jesús Muñoz, analistas europeos, sobre las consecuencias del impacto de lo que pasó en Hungría en este domingo con las elecciones y la derrota de Orbán, que, bueno, se veía por las encuestas, pero también quedaba la duda si aceptaría esa derrota o no. La aceptó, claro que sí, y entonces ese bastión ruso dentro de la Unión Europea, como se le catalogaba a Orbán, pues ya parecería que no continúa de esa manera, pero al mismo tiempo el aliado de Trump y Vance, pues también queda fuera el mismo Orbán. Ahora, el resultado, vamos a conversarlo con Philippe Boland y Jesús Muñoz, analistas. Y por supuesto la columna de Daniel Hernández hacia el final del programa. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles David Guerrero, haciendo posible que puedas escuchar este programa. Vamos a las noticias. Bien, también más adelante vamos a hablar sobre un concepto, un término que se usa en economía, en finanzas, y hemos hablado mucho de la situación del crédito privado. Bueno, pues, aunque sé que muchos ya lo saben, porque aquí lo hemos conversado, lo hemos explicado, y bueno, el crédito privado es algo conocido, pero me pareció pertinente incluirlo en nuestro glosario que hacemos cada tanto, así que más adelante les explicaré crédito privado, ¿a qué nos referimos cuando lo decimos? Vamos a las noticias. Empezamos en Estados Unidos. Abogados de Estados Unidos están advirtiendo a sus clientes que no traten a los chatbots de inteligencia artificial como confidentes legales. Un juez federal en Nueva York resolvió que conversaciones con inteligencia artificial no podían protegerse frente a fiscales. La clave, pues, es que hablar con un abogado sí es confidencial. Hablar con ChatGPT o Claude no necesariamente lo es. Así que cuidadito con lo que dicen por ahí. Bueno, quien necesite cuestiones legales, ayuda, defensa legal, pues que vaya a buscar un abogado, ¿verdad? Morgan Stanley superó expectativas en el primer trimestre gracias al repunte de fusiones, adquisiciones y operaciones de mercado. Sus ingresos por banca de inversión subieron 36%, mientras el negocio de compraventa de acciones alcanzó un récord de $5.150 millones. La volatilidad por la guerra de Estados Unidos y por tecnología terminó beneficiando a los grandes bancos de Wall Street, como más o menos siempre sucede. El dólar devolvió buena parte de la prima ganada durante la guerra de Estados Unidos, pero los inversionistas no esperan una caída mucho más fuerte. El índice dólar
subió más de 3% durante el conflicto y luego retrocedió. Aún así, la demanda por activos estadounidenses sigue mostrando que, en crisis, Wall Street conserva su papel de refugio, es decir, sigue moviendo las inversiones. Vamos a hablar de este tema más en profundidad en unos 15 minutos cuando entremos en alguna de las notas en profundidad. Reguladores estadounidenses investigan operaciones sospechosas en futuros de petróleo realizados minutos antes del anuncio de Donald Trump sobre una pausa en los ataques a Irán. Recuerdan el martes pasado, no ayer, el anterior, que en la mañana Trump anunciaba el fin de una civilización y a eso del mediodía pues dijo que daba una tregua. Bueno, pues unos minutos antes del anuncio de esa tregua, alguien hizo numerosas operaciones y le dicen que son sospechosas en relación con los futuros del petróleo. La Comisión de Comercio de Futuros en Materias Primas de Estados Unidos pidió registros a el CME Group e Intercontinental Exchange para identificar quién estuvo detrás de esos movimientos inusuales. Esto lo trae Bloomberg. Y bueno, pues ¿por qué es importante? ¿Por qué es sospechoso? Bueno, porque si alguien hace operaciones voluminosas justo minutos antes de un anuncio que te da una ventaja, pues eso está penado, ¿verdad? Entonces hay que investigarlo para ver cómo se ha realizado ese tipo de operaciones. Donald Trump volvió a amenazar con despedir al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, si no deja también su puesto como gobernador, ¿no?, cuando termine su mandato como jefe del Banco Central. Se ve que Trump no lo quiere ni cerca de la Reserva Federal. Trump insiste en bajar tasas y defiende que continúe la investigación sobre la renovación de la sede en la Reserva Federal, que es uno de los elementos que mucha gente ha criticado como una persecución política en vez de una verdadera investigación judicial. Entonces, pues ahí está este diferendo entre Donald Trump y Jerome Powell, que sigue presente. Ya sabemos que en cualquier momento deja la presidencia de la Reserva Federal Jerome Powell, podría volver a su puesto como gobernador de una de las entidades regionales, pero tampoco ahí lo quiere Donald Trump. Vámonos a Asia. Hong Kong otorgó sus primeras licencias para emitir stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. HSBC y una sociedad vinculada a Standard Chartered podría lanzar monedas digitales. Ya habíamos conversado sobre esto, ya habíamos informado que estaban en proceso de generar esto, HSBC y Standard Chartered. Bueno, podrán lanzar monedas digitales atadas al dólar hongkonés. Los stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener valor estable y Hong Kong quiere usarlas en pagos locales, transfronterizos y comercio de activos digitales regulados. Así que, bueno, de ahí hay ya un avance de este tipo de regulaciones, de este tipo de tratamiento que se le da a los stablecoins, que claro, como decíamos el otro día con Mauricio Castillo, nuestro analista en materia de Bitcoin y de blockchain y de todos estos temas tecnológicos, bueno, uno de los analistas amigos del programa, muchas de estas regulaciones empiezan por stablecoin porque, pues, de alguna manera es como darle una puertita de entrada a los intercambios vía blockchain, pero a partir de valores amarrados a monedas estables, a monedas como el dólar, como en este caso el dólar hongkonés. Entonces, bueno, como que se ve más fácil como paso previo, ¿no? Empresas de Australia y Nueva Zelanda ya sienten el golpe económico de la crisis del Golfo, de la guerra de Estados Unidos. Westpac y Qantas advirtieron impactos por combustibles más caros, menor confianza y consumidores presionados a precios y tasas. Air New Zealand incluso suspendió
su previsión anual, subió tarifas y recortará vuelos en mayo y junio. Así que bueno, ya se empiezan a ver algunos elementos concretos de la crisis económica a partir de la guerra de Estados Unidos. En Cisjordania ocupada, colonos israelíes bloquearon con alambre de púas el camino de niños palestinos hacia la escuela en al-Qair. Habitantes denuncian que Israel está usando la guerra con Irán como cobertura para endurecer restricciones y permitir más presión de colonos sobre comunidades palestinas, con ataques y apropiaciones de tierra. Así que esta denuncia, recogida por varios medios internacionales como Associated Press, por ejemplo, pues es preocupante debido a que sigue entonces ese asedio hacia las poblaciones palestinas. En África, Sudán entró en su 4º año de guerra, con hambruna, masacres y 13 millones de personas desplazadas. La crisis humanitaria, descrita como la mayor del mundo en este momento, queda además opacada por la guerra de Estados Unidos. Los intentos de mediación de Estados Unidos y actores regionales no han logrado un alto al fuego entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápida en Sudán. Así que este tema, que quizás no ha acaparado las portadas del mundo, bueno, hoy sí fue portada en algunos periódicos en América Latina, pero por justamente entrar en su 4º año de guerra, Sudán. En Europa, Volodymyr Zelensky concentró su agenda diplomática en conseguir más sistemas de defensa aérea para Ucrania. Kiev cerró con Alemania un paquete de defensa de $4.700 millones y Noruega prometió 9.000 millones de euros en asistencia. La urgencia crece mientras Rusia ataca zonas lejos del frente y advierte que fábricas europeas de drones podrían ser objetivos. En América Latina, el Mundial de Fútbol de 2026 podría dejar una derrama económica de $2.730 millones para México, especialmente en turismo, transporte y servicios. Especialistas advierten, sin embargo, que el reto será evitar que el aumento de empleo se vaya a la informalidad. La clave estaría en usar bien las figuras de contratación temporal previstas por la ley laboral. Por cierto, esta es una nota desarrollada por Pilar Martínez, nuestra compañera de los martes, que ayer tuvo su columna aquí. Pues ella desarrolló esta nota en El Economista de México. La informalidad, bueno, el temor de mayor informalidad ante el Mundial de Fútbol en México. Y vamos con unas cuantas globales. La guerra de Estados Unidos está dejando una paradoja en la economía global. Golpea a consumidores y a empresas, pero también abre oportunidades para algunos sectores. Bancos ganan con volatilidad, como ya lo dijimos con Stanley Morgan. Y Morgan Stanley, perdón. Y también las compañías energéticas se mueven con el petróleo y empresas tecnológicas buscan reacomodar inversiones. El telón de fondo sigue siendo que la energía está más cara, los mercados que están sensibles y hay mucha incertidumbre, pero por supuesto que los mercados muchas veces pues, pueden sacar ventaja de ciertas incertidumbres. Allbirds, la marca de zapatos que alguna vez fue favorita de Wall Street, anunció un giro inesperado hacia infraestructura de inteligencia artificial. La empresa pasará a llamarse Newbird AI y buscará levantar hasta $50 millones en inversiones. Sus acciones saltaron 582%, aunque venía de una capitalización de mercado pues, de apenas 21 millones. Apenas, dice la nota. Bueno, $21 millones es bastante. En este caso, lo que pide, lo que busca es una capitalización de $50 millones para Newbird
AI, la empresa de inteligencia artificial de la otrora marca de zapatos Allbirds. Bueno, Tesla subió casi 7% en Wall Street después de que Elon Musk anunció que el equipo interno de chips de la compañía finalizó el diseño AI5. El llamado tape out marca una etapa clave antes de fabricar el semiconductor pensado para fortalecer las capacidades de inteligencia artificial de Tesla. Así que ahí lo tiene. Recording in progress. Pues buscando mayor equipo interno para chips en relación con la inteligencia artificial para Tesla. Walmart rediseñará los empaques Great Value, que son una marca propia de Walmart en sus supermercados, su mayor marca propia, pues, con unos 10,000 productos. La idea es que los consumidores identifiquen más rápido datos como proteína, gluten o características del alimento. El cambio llega en momentos en que las marcas privadas ya no se ven solo como opciones baratas, sino como equivalentes de marcas nacionales, pero además también buscan ir de la mano de los cambios de conducta del consumo internacional y del consumo local, y por lo tanto rediseñan sus empaques para verse más atractivos a esas nuevas búsquedas que hacen los consumidores de distintos productos. En este caso, 10,000 distintos productos con la marca Great Value de Walmart. Las automotrices y fabricantes de baterías intentan reconvertir plantas pensadas para vehículos eléctricos hacia sistemas de almacenamiento de energía impulsados por la demanda eléctrica de centros de datos de inteligencia artificial. Este es un recambio total de giro de negocio, pero se ve que la investigación los ha llevado a entender que la demanda de energía es tal que pues hay negocio allí. Para la agencia Reuters, la transición en realidad será difícil. La demanda de almacenamiento no compensará rápidamente el exceso de capacidad creado por la caída del mercado de los autos eléctricos. Así que tampoco es tan sencillo esa reconversión. Bien, con estas noticias vamos a un segmento en profundidad. Y acá tengo 2 o 3 que están hiladas, así que vamos a ver si las podemos desarrollar. Primero que nada, el Premio Nobel de Economía 2008, economista, claro, Paul Krugman, advierte que Estados Unidos está perdiendo el mundo, aunque el dólar todavía resista, está perdiendo la confianza que el mundo le había depositado, aunque el dólar todavía resista como moneda global. Para Krugman, economista, Premio Nobel, Paul Krugman, economista, plantea que el problema de Estados Unidos no es un derrumbe inmediato del dólar, ni una pérdida instantánea de su poder financiero, ni tampoco de su credibilidad. El dólar, dice Krugman, sigue cumpliendo en la economía mundial un papel parecido al del inglés como lengua global. Todos lo usan porque todos los demás lo usan. Eso lo vuelve muy difícil de reemplazar. Pero Krugman advierte que el daño va por otro lado. Estados Unidos dejó de ser visto como un país confiable. Ese es el punto central. Ya no parece un aliado predecible, ni un proveedor seguro, ni un actor racional. Y eso tiene costos concretos. Menos países comprando armas estadounidenses, menos estudiantes extranjeros en sus universidades, menos turismo que llega a las ciudades de Estados Unidos, menos negocio que se realiza allí y menos capacidad de influencia en el mundo entero. Entonces, el golpe más profundo, según Krugman, está en el futuro energético y tecnológico. China ofrece al mundo paneles solares, baterías, autos eléctricos, una ruta hacia energías más baratas. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, vuelve a empujar petróleo, gas, tecnologías del pasado. Ahí está otro de los puntos centrales. Mientras que China va a tecnologías del futuro, produciendo en masa, más barato y produciendo más, Estados Unidos
vuelve su mirada a las tecnologías del pasado. Para Krugman, las energías renovables ya son competitivas e incluso más baratas que los combustibles fósiles. Entonces, la advertencia de Paul Krugman es que si Estados Unidos no se cae mañana, claro que no va a suceder, sino que puede quedar atrapado en una economía vieja mientras el resto del mundo avanza. Y esto lo que genera es una lenta cambio de liderazgo y de confianzas. Entonces, lo que dice Krugman es que no se va a caer ni el dólar ni Estados Unidos como potencia líder mundial de la noche a la mañana, no, pero va de a poquito perdiendo credibilidad. Y bueno, otro informe que nos pareció que valía la pena entregárselos a ustedes de forma hilada, otro informe dice que no hay que culpar al dólar. El déficit nace del gasto de Estados Unidos en contraposición, por ejemplo, del ahorro chino. Vamos a explicarlo con material del Peterson Institute for International Economics, que nos muestra una idea que aparece en círculos cercanos de Donald Trump, como también en autoridades chinas. El gran déficit externo de Estados Unidos se debe sobre todo a que el dólar es la moneda dominante del mundo. Para el autor de este informe, Maurice Obstfeld, del Peterson Institute for International Economics, esa explicación en realidad es equivocada y desvía la atención de los problemas reales. Entonces, el informe sostiene que el mundo no necesita que Estados Unidos tenga déficit comercial para conseguir dólares. Otros países pueden comprar bonos del Tesoro vendiendo activos, no necesariamente bienes. También pueden crearse depósitos en dólares fuera de Estados Unidos, como ocurrió históricamente con el mercado eurodólares en Londres. Es decir, la demanda global de dólares no se traduce automáticamente en un déficit externo estadounidense. Para el Peterson Institute, los verdaderos motores del desequilibrio están en otro lugar. El déficit fiscal insostenible de Estados Unidos y la dificultad de China para pasar a un modelo de crecimiento más apoyado en consumo interno. Ahí está el punto central. El informe también cuestiona la apuesta por los stablecoins, esas criptomonedas atadas al dólar, como ya lo mencionábamos antes. Obstfeld, el autor del informe, advierte que promoverlas como herramienta de poder monetario puede ampliar levemente el déficit externo, volver más opaco los flujos financieros y distraer de lo esencial, que es ordenar las cuentas públicas, en este caso de Estados Unidos. El dólar sigue siendo una ventaja enorme, pero usarlo de forma predatoria puede terminar erosionando su propio poder. En definitiva, no es que Estados Unidos tenga déficit porque el mundo necesita dólares, tiene déficit porque Estados Unidos gasta y se endeuda demasiado, mientras, por ejemplo, China consume poco y exporta mucho. Entonces ahí se ve una gran diferencia entre estas dos potencias en su actividad económica. Pero, y acá viene el tercer informe que les decía que tenía hilados para mostrarle tres lados de la misma moneda, Estados Unidos y China se necesitan, aunque no confíen entre sí. Vamos a ver por qué. El mismo Peterson Institute, en otro material, en otro informe, advierte que la rivalidad entre Estados Unidos y China ya no es solo una guerra comercial, es una pérdida global de oportunidades. El instituto plantea que las dos mayores economías del mundo podrían cooperar en tres áreas donde el costo de no hacerlo es enorme: clima, salud pública y envejecimiento poblacional. En clima, el dato es contundente. Estados Unidos y China producen juntos más de 40% de las emisiones de dióxido de carbono del planeta. Sin una mínima coordinación entre ambos, cualquier esfuerzo global queda cojo. El Peterson Institute for International Economics propone mecanismos más flexibles que los viejos acuerdos de metas rígidas.
precios al carbono con válvulas de seguridad, mercados de permisos y sistemas nacionales compatibles para que la transición no se vuelva políticamente inviable. En salud pública, por ejemplo, el informe pone una alarma fuerte sobre la resistencia antimicrobiana. Es decir, bacterias que dejan de responder a medicamentos. Las pérdidas globales acumuladas podrían ir de 32 a 286 billones de dólares entre 2021 y 2050. Estados Unidos tiene fortaleza en innovación médica, China en capacidad de manufactura. Juntas, ambas potencias podrían mejorar vigilancia, vacunas, diagnóstico y respuesta ante futuras pandemias, por ejemplo. Y hay un tercer frente menos visible, pero decisivo, que es el envejecimiento de la población. China envejece rápido por el legado de la política de hijo único. Estados Unidos también enfrenta presión por jubilaciones, salud y menor crecimiento laboral. El Peterson Institute sostiene que ahí habría espacio para cooperar en biotecnología, robótica, dispositivos médicos, pensiones y cuidados de adultos mayores. Al final, la conclusión de este informe es que Washington y Beijing pueden seguir compitiendo, pero si no cooperan en lo básico, en realidad el que pierde es el mundo y pierde mucho. Así que ahí ven ustedes cómo Estados Unidos pierde confianza del resto del mundo. El déficit nace en el propio Estados Unidos, mientras que en China se ahorra, y las perspectivas de colaboración parecieran que son más beneficiosas para todo el mundo, pero también para las dos potencias que la competencia. Bien, tenemos tiempo para un último informe. La guerra con Irán, la guerra de Estados Unidos, ya golpea la economía de Estados Unidos, pero el verdadero riesgo es cuánto dure esa guerra de Estados Unidos. La guerra de Estados Unidos empezó a aparecer en la economía estadounidense por el lugar más sensible, por la energía. La gasolina ronda los $4,10 por galón, el petróleo sigue siendo la variable clave. Economistas citados por CNBC, por ejemplo, ubican una línea de peligro cerca de los $125 por barril para el crudo estadounidense. Por debajo de eso hay presión, pero por encima el golpe empieza a volverse un problema económico más amplio. Por ahora, la mayoría de analistas no ve una recesión inmediata. El impacto sobre el crecimiento sería de algunas décimas. Ya se ha hablado de pasar de 2,9 a 3,3%, de 3,4, 3,3 a 2,9, 2,5% de crecimiento. Obviamente siempre que el alto al fuego se sostenga. Goldman Sachs recortó su previsión de crecimiento para este año a 2% ya. Y la Reserva Federal de Atlanta estima un primer trimestre de apenas 1,3%. Eso es prácticamente recesión. El consumidor muestra señales contradictorias en este escenario. La confianza cayó a mínimos históricos en la encuesta de la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor, pero el gasto con tarjetas subió 4,3% en marzo, impulsados por gasolina más cara y también por consumo todavía resistente. Además, los reembolsos fiscales promedio subieron 11,1%. Bueno, el dilema, entre otras cosas, está en manos de la Reserva Federal. Si el petróleo encarece todo y las expectativas de inflación se recalientan, las bajas de tasas se alejan del horizonte. Si el shock se enfría, el daño puede ser manejable. La guerra no ha quebrado la economía estadounidense, pero sí le quitó margen. Y sobre todo, el tema es cuánto tiempo va a durar esta guerra de Estados Unidos. Bueno, y rapidito, el término financiero que les había prometido, crédito privado. Cuando se habla de crédito privado, no se refiere simplemente a que el dinero no venga del Estado. Va un poco más allá. El crédito privado es financiamiento que otorgan actores no bancarios, como fondos de inversión, aseguradoras o firmas especializadas, directamente a empresas o proyectos. Es decir, no pasa por el canal tradicional de los bancos ni por el mercado abierto de bonos. Entonces, ¿por qué existe?
Bueno, porque muchas empresas, sobre todo medianas o en crecimiento, no califican fácilmente para un crédito bancario o no quieren someterse a las condiciones de los créditos bancarios. Entonces, estas empresas recurren a fondos privados que ofrecen dinero más flexible, pero adivinen qué, obviamente, generalmente más caro. A cambio, los inversionistas que prestan ese dinero asumen más riesgo y esperan mayores rendimientos. Por eso el crédito privado ha crecido mucho en los últimos años. Es una forma de mover capital fuera del sistema bancario tradicional. Así que cuando escuchás que hay preocupación por el crédito privado, como hemos mencionado en muchas notas en las últimas semanas, lo que se está señalando es que hay mucha deuda circulando en espacios menos regulados y menos visibles, lo que puede amplificar riesgos si la economía se complica y entonces puede generar un problema mayor. El crédito privado no es simplemente crédito no estatal, es crédito fuera de los bancos más que nada. Más flexible, más riesgoso y cada vez más importante en el sistema financiero global. Vamos a una pausa, enseguida la conversación sobre Hungría de esta tarde. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Bien, gracias por continuar en sintonía. Hungría acaba de producir un terremoto político europeo. Víctor Orbán reconoció su derrota después de 16 años en el poder y el opositor Péter Magyar, líder del partido TISA, se perfila como nuevo primer ministro. No es solo un cambio de gobierno en Budapest. Orbán fue durante años el gran obstructor interno de la Unión Europea, frenó sanciones contra Rusia, bloqueó ayuda a Ucrania, tensó las relaciones con Bruselas y convirtió a Hungría en referencia de la llamada democracia iliberal. Su caída abre una pregunta central: si Europa recupera margen de maniobra política o si simplemente pierde a un veto visible, pero conserva divisiones más profundas. Habrá que ver esto. Y el triunfo de Magyar también tiene varias lecturas simultáneas. Es un golpe para Putin porque pierde a su aliado más útil dentro de la Unión Europea. Es un alivio para Ucrania, pero también resultaba que Orbán era de alguna manera cercano tanto a Putin como a Trump. Entonces esto genera todo un movimiento en Europa más allá de Hungría. Para hablar de todo esto hemos invitado hoy a dos analistas de alto nivel. Philippe Boland, que ustedes lo conocen, es analista geopolítico, consultado como panelista, comentarista de política europea y mundial, con una formación nómada y multicultural, por decirlo de alguna manera: Perú, Senegal, Francia, España, Irán. Y también está con nosotros Jesús Muñoz, es analista español, periodista, realizador de cine y televisión, ex corresponsal de guerra, ex director de contenidos de televisión pública colombiana, docente universitario y comentarista político en temas internacionales. Y bueno, le agradecemos muchísimo, Philippe, muchas gracias por este rato, por esta conversación y como siempre por tu tiempo para A las 5 siempre. Fernando, un placer. Justamente, como el tema es un tema bastante europeo, he decidido hacerlo solo. Y gracias por invitar también a Jesús para tener el punto de vista del otro lado de los Pirineos. Entonces, ver cómo justamente se está manejando y cómo lo estamos resintiendo los europeos, Francia, España en particular, y hablar un poquito del tema de toda Europa. Y por eso está entonces también Jesús Muñoz. Sí. Muchas gracias por atender esta llamada. No, al
revés, muchísimas gracias por vuestra invitación, muchas gracias, Pili, también por haberme permitido estar aquí en este programa y estar contigo, Fernando, que honor y muy agradecido. Claro, lo que dice muy bien Philip, hay dos visiones, hay cómo le puede afectar y las visiones políticas que haber en Francia y muy diferente a las que puede haber al otro lado de los Pirineos, ¿no? En torno a la victoria de Magyar con respecto a Europa, ¿no? De alguna forma la victoria de Magyar reafirma, creo que de alguna forma reafirma las posiciones que está manteniendo Pedro Sánchez con respecto a la Unión Europea. Y esta elección, ¿qué influencia va a tener en los partidos políticos, que sea con Vox en España y el Rassemblement Nacional en Francia? Fíjate, en España, Fernando, hay una cosa que ya ha llamado, Felipe, ha llamado ya mucho la atención. Vienen a unas elecciones que son en Andalucía, que van a ser ahora próximamente, también en mayo, a finales de mayo, creo que van a coincidir con las elecciones también en Colombia, pero la comunidad de Andalucía es una de las comunidades más grandes, departamentales más grandes de Europa, junto con la de Castilla-León, ¿sabes? El número de habitantes además en influencia política. Tiene muchas veces el balanceo político en España se define muchas veces a través sobre todo de la comunidad de Andalucía, ¿no? Marca un poco el péndulo político. Pero parece ser que las encuestas dicen que la caída de Vox es importante. Es tan importante que es posible que incluso al Partido Conservador, el Partido Popular, le pueda dar incluso una amplia mayoría sin tener que negociar con la extrema derecha para formar gobierno. Y en Francia también, Marine Le Pen estuvo apoyando el 23 de marzo, estuvo justamente con Orbán apoyándolo. Entonces, lo que vemos es que no es un cambio ideológico que vamos a ver, pero es como la forma de conectarse con Europa, desbloquear justamente el préstamo que hay con Ucrania. Y es esto que, bueno, la libertad de prensa, como dijiste, el tema de ilegítimo, es decir, que veíamos desde Europa, entonces nos está haciendo frenos, que sea para justamente Francia, con la negociación que tiene, y España, pero va a tener una influencia bastante en los partidos políticos y en las próximas elecciones, justamente lo que acaba de pasar. Un poco lo que ustedes están planteando es que justamente porque Magyar era parte del equipo de gobierno de Orbán, no hay un cambio de signo político, pero hay un cambio en las formas, ¿no? Se entendía a Hungría como uno de los países que más iba corriendo, además, a mayor velocidad hacia la autocracia, si no ya estaba ya plenamente sentado en la autocracia, ¿no? Tal cual, la reforma de la justicia que hizo, entonces la libertad de la prensa, entonces eso sabemos que va a cambiar. Al nivel es un conservador de todas maneras que llega, como digo, al húngaro, porque su nombre en húngaro quiere decir húngaro. Entonces el húngaro Peter, la ventaja es que su discurso está más justamente alineado ya al conservatismo europeo. Es decir, que no va a frenar. La relación con Putin no creo que cambie. ¿Cómo lo ves? Entonces, la relación con Putin, o sea, Hungría necesita por energía. No, primero que necesitan por el tema de energía, y en eso son muy cuidadosos. Los húngaros no son muy hábiles en el tema ya llevan muchos años y siempre llevan mucha experiencia política y tienen una gran trayectoria política desde la época que eran el famoso imperio austrohúngaro, ¿no? Pero hay una cosa, ¿qué es Magyar? Magyar, al fin y al cabo, es un partido que es una disidencia del Fidesz, del partido de Víctor Orbán. Es una disidencia, no es una confrontación directa y dura, que digamos, eso es el triunfo del Partido Socialista Húngaro, el Partido Comunista Húngaro. No. Es una disidencia del partido. Lo que, de alguna forma, lo que hay que señalar, que es lo que yo también creo que se ha ocultado, Philippe, y lo ha ocultado mucho la prensa española, la prensa francesa y tal. Aquí lo que ha habido es un pulso muy duro entre Donald Trump y Bruselas. Y el pulso lo ha ganado Bruselas. Y de una forma aplastante. De hecho, Pete Hess estuvo, Vance estuvo. Vance estuvo en la campaña, Milei también estuvo en la campaña, y toda esa extrema derecha dura de los halcones norteamericanos estuvieron en una campaña muy dura, apoyando a Víctor Orbán, ¿no? Y por otro lado, el Partido Popular, un sector del Partido Popular no muy cercano precisamente a Marine Le Pen, pero ese sector del Partido Popular Europeo, digamos que más cercano a las tesis incluso liberales, socialdemócratas, más incluso diríamos el sector liberal del Partido Popular
estaba más cercano a Magiar, ¿no? Y en ese pulso, digamos, lo ha ganado por una amplia mayoría, lo ha ganado por una amplia mayoría Bruselas frente a Donald Trump. Para mí es un fracaso. Estas elecciones no es el fracaso de Víctor Orbán, es el fracaso de Donald Trump. De Donald Trump, sí, porque las reformas que van a hacer, miramos, si las reformas no va a hacer muchas cosas, no autorizar la doble, ¿cómo se llama? Mandato, pero eso es para joder, como se dice, molestar a Orbán, porque ya fue elegido 2 veces, pero el resto no sabemos, a pesar de ser abogado, no dice exactamente lo que va a hacer. Como todos los políticos, dice que va a luchar contra la corrupción. Eso sí, pero lo que va a hacer, sí, como digo, desbloquear los fondos, que era un problema gravísimo justamente de la ayuda para Ucrania, pero su relación con Ucrania siempre va a ser dura, de todas maneras, porque ahí está, creo que va a estar alineado con Moscú en esta parte. Es el caballo de batalla, pero hay algunas, ella dio algunas sorpresas y algunas pistas. De hecho, en sus primeras declaraciones ya comentó que los acuerdos con Moscú son intocables, que la relación con Moscú sigue impecable, incluso de cara a Ucrania. Lo que pasa es que, digamos, el mangoneo de Donald Trump y del equipo del Pentágono y de los equipos de servicio de inteligencia norteamericanos en la guerra de Ucrania, que podían, tocar los dos lados de la frontera, a través de Víctor Orbán, lo podían tocar con Hungría y a través de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Esa parte se le ha roto, digamos, en este momento, y ahora el que sí va a poder mangonear va a ser Bruselas y no tanto Washington, ¿no? Ahí va a haber como una especie de empate, ¿no? En ese sentido, en el partido. Y hay una cosa también muy importante que señalar. La caída de Víctor Orbán también está, y creo, no sé si sea una intuición mía, que tampoco es que tenga, lo que voy a decir no es que tenga excesivos referentes, pero creo que, de hecho estoy investigando un poco por ahí a ver si lo que voy a afirmar ahora es cierto. Creo que ha influido mucho la derrota de Estados Unidos en la guerra contra Irán. O sea, esa derrota, caída y el apoyo visible justamente del grupo de Orbán con Moscú. Entonces, eso es importante. Bueno, de las decisiones va a saltar el presidente que fue puesto, porque recordamos que es un primer ministro que fue elegido, es decir, que como dices, hay que esperar que el Parlamento acepte, pero dado que tiene los 2 tercios, va a ser el primer ministro. Entonces, claro, de la primera reforma que va a hacer es que va a sacar al presidente, que no sabemos qué función tiene allá, porque con Orbán tenía todo el poder, entonces mandaba totalmente. Entonces, por eso también su reforma de la justicia es para tener en mano la prensa y decir que no acepta ninguna oposición y ninguna investigación. Y la ventaja es que Peter, el húngaro, que conoce muy bien el tema, porque su ex esposa fue ministra de Justicia de Orbán. O sea que él está enterado, y como está peleado con la esposa, entonces también puede ser una venganza personal. Es por eso que se metió en política. Es decir, que a veces las cosas de faldas es interesante cómo pueden lanzar a alguien justamente a cambiar, porque este cambio con todos los europeos. Por eso que invité a Jesús, creo que todos los europeos estamos felices, ya los demócratas. De faldas o de pantalones, ¿no? Porque sí. Pero a lo que voy ahora es que ya hemos hablado un poco sobre los impactos en Europa, digamos, y lo que decías del Partido Popular o de Vox en España, forman parte de estos coletazos, pero al interno de Hungría, ¿habría un cansancio de esa autocracia o habría un cansancio de la corrupción o que prefirieron cambiar de ficha más que cambiar de signo político? ¿Y qué va a pasar luego con todo el poder ya asentado sobre los tentáculos de Orbán, que no desaparecen de la noche a la mañana por haber perdido las elecciones? Quiero decirles una cosa, discúlpame que te interrumpa. Yo quiero decir una cosa, yo creo que Hungría, o por lo menos a las viejas generaciones de Hungría, vieron que iban camino al culto a la personalidad, ¿no? Y eso les traía ciertas referencias. 16 años de poder. Claro, y entonces dijeron, vamos hacia allá que nos las pelamos, ¿no? Y este es el nuevo culto a la personalidad, es el nuevo líder, caudillo, el gran líder y tal. El franco local. El franco localito, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Yo creo que Hungría reaccionó con fuerza contra eso. Yo creo que hay una cosa que tú has señalado que me ha parecido muy interesante. ¿Cansó la figura o cansó el mensaje político? Pero también un tema importante que él retomó y que fue justamente su lucha, la lucha contra la corrupción. Pero esto me parece más como sea utópico, es decir, que siempre todos los presidentes que llegan, entonces llegan con una propuesta de luchar contra la corrupción.
Es como Trump cuando llegó a luchar contra la vida cara, es decir, que eso es más bien, es decir, que era el mensaje clave justamente porque la gente ya están hartos del tema de corrupción. Y la corrupción, cuando uno tiene todo el poder, entonces le facilita. Además, como tenía la justicia controlada, entonces le justifica. Vemos con su familia lo que está haciendo Orbán. Pero 16 años de poder, como dices, cansa. Es decir, que yo creo que en Europa la gente quiere cambios, y lo vemos, es decir, que son capaces de pasar de uno al otro, porque no pueden aceptar esa figura de ¿cómo se llama?, el caudillo, es decir, que se queda demasiado tiempo en el poder. Bueno, Franco se quedó más tiempo. 40 añitos, hermano, 40 añitos, no se los desea a nadie. No se los desea a nadie. Y hay una cosa muy interesante también en estos cambios. Hay un dicho en España que dice, bueno, en España, en Colombia y tal, que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo creo que cuando un líder político dice, yo voy a acabar con la corrupción, yo sé lo que vas a hacer. Yo voy a acabar con la autocracia, yo sé lo que vas a hacer al final. Lo que dice Filillo en eso sí, lo comparto con lo Pero que funciona, dice antes. pero Claro, funciona. y funciona. Y uno de los grandes temas es el poder, termina siendo siempre el poder judicial, ¿no? Si ya cooptaste el poder judicial, es uno de los 3 poderes generalmente en las democracias liberales que en realidad es el más fundamental. Y Peter el húngaro es, bueno, como no puedo pronunciar su nombre en húngaro, no hablo húngaro, entonces él es justamente abogado, entonces el tema del poder judicial lo conoce muy bien, sabe cuáles son los problemas, sabe los problemas que ha tenido, veo justamente cómo le están poniendo, como se dice en Francia, bastones en las piernas, entonces yo creo que ahí justamente logró tocar un tema que también permitió cambiar, porque arrasó, es decir, que ya se sabía que está apuntando, pero con todos los sondeos vimos los apoyos, como digo, de Vance que vino, Trump lo está apoyando, hasta dijo que iba a dar plata a Hungría si ganaba las elecciones, ¿cómo se llama?, Orbán. Entonces es corrupción total que está haciendo injerencia en política nacional de Estados Unidos, y a pesar de esto fue una derrota. Como Porque Trump Argentina, ahora dice que Eso creo que hizo la terrible. misma que en Argentina, que en Honduras, pero no le funcionó en Hungría. No, en Hungría no, porque hay que tener mucho cuidado con Hungría. Hungría es, creo que, el país más nacionalista de Europa. Hungría es tremendamente nacionalista. ¿Cuántos votaron por los nacionalistas? Porque los dos son nacionalistas. Pero fíjate que Sí. o sea, Orbán y Magyar, los dos tienen un discurso ultranacionalista. Sí, sí. ¿Sabes? Pero esa intervención, creo, descarada de Donald Trump, creo que al final a Víctor Orbán lo que hizo fue perjudicarle. Sí, no funciona. Yo creo que no funcionó. O sea, ya te digo, y sobre todo porque hay un tema del orgullo húngaro, es una nación muy importante, tiene una influencia en Europa, sobre todo, claro, en Europa del Este, y es la nación bisagra, siempre lo ha sido, junto con Checoslovaquia, eran las 2 naciones. Polonia no pinta nada, ¿verdad? Eso es un chiste para los rusos y para los europeos, pero con todo el respeto que me merece la nación polaca, obviamente. Pero No hablamos del pueblo, hablamos de lo que es el juego de las políticas y todo. O sea, pero incluso más que Checoslovaquia, siempre tiene una fuerza tremenda y una influencia tremenda. Incluso fíjate que Austria quedó completamente anulada. Austria es prácticamente una provincia, ya no es ni una nación, es una provincia en Europa, ¿no? Y eso que ahí también ganó las elecciones la extrema derecha, ¿no? Pero fíjate que Hungría, pero sin embargo Hungría tiene un peso muy importante, porque Hungría siempre ha jugado a 2 bandas, o bien con la banda eslava, sí, o bien tal. Pero Hungría también tiene una cosa, Hungría también tiene una influencia muy importante otomana, que por eso os lo quería hablar del tema de Hungría, porque Hungría con Turquía tiene unas relaciones, digamos, a través de los sótanos, a través de ocultas con el Imperio Otomano, siempre las tuvo y las tuvo siempre, y siempre negoció con ellos, incluso en las invasiones otomanas. Pero la relación de Hungría con Turquía es muy importante, y Turquía tiene mucha influencia sobre Hungría. Y ahí viene a lo que quería uniros, y ahí viene el vaso comunicador Irán, Turquía, Hungría. Entonces, de alguna forma, los 3 han asegurado digamos, han asegurado como un frente, como una especie de telón de acero, haciendo alusiones al viejo telón, ¿no?, que le va a permitir, sobre todo a Estados Unidos y a Israel, pegarse una frenada importante. Para Israel era muy importante la caída de Hungría. Pero hay una noticia muy curiosa que pasó en Hungría. No, esto fue en Checoslovaquia, que hubo un atentado terrible contra una planta de armas, de fábrica de armas israelí. Sí. Que elaboraron por los aires. Creo no sé si fue en Checoslovaquia o fue en Eslovaquia, creo que fue en Hungría.
Ahora me estoy despistado y les dejo a vuestra audiencia que lo investigue, pero hay una relación ahí muy importante, es decir, ellos quieren sacudirse y Europa también quiere sacudirse, digamos, esa influencia tan sionista, tan importante que ha habido y que estaba también en Hungría. Cuidado, eso no lo podemos despejar. Y esa fórmula se ha despejado. Son un montón de temas, Jesús, Sí. un montón de temas, Philippe, muchas gracias, que quedan ahí para la discusión, ¿verdad? Todo el impacto en Europa, cómo se puede desarticular los tentáculos de Orbán al interno de Hungría también, si es que va a suceder, y cómo incide esto en la conflictividad de la guerra de Estados Unidos, que pues está allí muy cerca en la zona, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Philippe Boland y Jesús Muñoz, por estas palabras, por este análisis de Hungría. Un placer, Fernando, como siempre, y a toda la audiencia del canal radial de Contrarresistencia. Saludo a toda la audiencia. Gracias. Chao. Muchas gracias. Era, como ustedes vieron, Philippe Boland, que ya lo conocen, analista geopolítico, y Jesús Muñoz, analista español, también como lo vieron por su acento, periodista, realizador de cine y televisión, conocedor de las realidades políticas europeas. Y con esto, pues terminamos la entrevista del día. A las 5 siempre presenta columnista del día, Daniel Hernández, especialista en datos, tecnología e inteligencia artificial, con sus puntos de vista sobre la realidad detrás de la inteligencia artificial. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Gracias, Fernando. Saludos. El editorial de hoy se titula La roca de Sísifo. En la mitología griega, Sísifo fue condenado al castigo más cruel que los dioses podían imaginar: empujar una roca enorme hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar de vuelta al fondo una y otra vez por toda la eternidad. No hay victoria, solo el esfuerzo perpetuo de volver a empezar. Esta semana, Mark Zuckerberg movió su escritorio al laboratorio de inteligencia artificial de Meta, y algo en esta imagen me recordó a Sísifo. Apenas hace 3 años, Zuckerberg apostó su reputación, su empresa y casi $90 mil millones al metaverso. Mundos virtuales, avatares sin piernas, el futuro de la interacción humana. El mercado no lo acompañó, muchísimo menos los usuarios. La roca rodó de vuelta al fondo. Hoy la palabra metaverso ha desaparecido prácticamente del vocabulario oficial de Meta, excepto por su nombre. Y Zuckerberg está de vuelta al pie de la montaña. Esta vez la roca se llama inteligencia artificial, específicamente lo que él denomina superinteligencia personal. Un agente de inteligencia artificial que no solo responde a preguntas, sino que actúa en nombre de cada uno de sus usuarios para resolver problemas complejos de manera autónoma. La meta declarada es ambiciosa: una inteligencia artificial que supera la inteligencia humana en todos los sentidos, disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Para demostrar que esto va en serio, Zuckerberg ha vuelto a escribir código. Según la presidenta de Meta, Dina McCormick, está invirtiendo tiempo, entre 5 y 10 horas semanales, trabajando directamente con los investigadores de primer nivel. También está construyendo un clon digital fotorrealista de sí mismo, entrenado en su voz y sus maneras, para que interactúe con sus 79,000 empleados cuando él no puede estar presente. ¿Medio loco? Sí. Innovador, totalmente. Y ha comprometido hasta $135 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial solo para 2026. El primer resultado concreto de todo esto es Muse Spark, el nuevo modelo lanzado el 8 de abril por los recién creados Meta Superintelligent Labs, y que vale la pena recordar que para construir este laboratorio, Zuckerberg pagó $14 mil millones para adquirir el 49% de Scale AI y fichar a su fundador, Alexander Wang, como su nuevo Chief AI Officer, su nuevo ejecutivo de inteligencia artificial. No fue una contratación, fue una declaración que Meta estaba dispuesto a empezar de cero con talento nuevo y tecnología nueva. Muse Spark introduce un modo de razonamiento que despliega múltiples subagentes en paralelo para atacar problemas complejos en paralelo.
tiene percepción multimodal que le permite ver el mundo a través de las cámaras del teléfono o de, por ejemplo, otros productos como los Ray-Bans de Meta. Y un modo de compras que se alinea y se alimenta del contenido de Instagram, Facebook, y ofrece recomendaciones basadas en inspiración real, no en búsquedas por palabras claves. En las próximas semanas, este modelo llegará a WhatsApp, a Instagram, a Facebook y probablemente a los lentes inteligentes. Y aquí está el detalle que no debemos ignorar, la distribución. Zuckerberg no tiene que convencer a nadie de descargar una nueva aplicación. Meta ya tiene más de 3.000 millones de usuarios activos diarios entre Facebook, Instagram y WhatsApp. Cuando Muse Spark llegue a WhatsApp, no será un lanzamiento tecnológico, va a ser una instalación silenciosa en el bolsillo de buena parte de la humanidad. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cuándo fue la última vez que Meta verdaderamente inventó algo relevante? Facebook fue una copia mejorada de MySpace. Instagram fue comprado cuando ya era una sensación. WhatsApp fue adquirido con 450 millones de usuarios. Las historias de 24 horas las inventó Snapchat. El metaverso fue la versión de Zuckerberg de Second Life. Reels fue la respuesta a TikTok. Esto no es una crítica vacía, es el reconocimiento de un talento genuino y profundamente subestimado. Zuckerberg no es un inventor, es quizás el más prodigioso ejecutor y copiador de la historia tecnológica reciente. Tiene una capacidad extraordinaria para identificar lo que funciona, apropiárselo, integrarlo en su ecosistema de distribución masiva, ejecutarlo a una escala que ningún competidor puede igualar y desarrollar modelos de negocios enteros alrededor de ellos. La pregunta entonces no es si Meta puede innovar en inteligencia artificial. La pregunta es si Zuckerberg puede copiar suficientemente bien, pero sobre todo suficientemente rápido a OpenAI, a Google y a Anthropic, y luego distribuirlo a 3.000 millones de personas antes de que la ventana se cierre. Para finalizar, el filósofo Alberto Camus decía que debemos imaginar a Sísifo feliz, no porque gane, sino porque el esfuerzo mismo es su propósito. Zuckerberg lleva 2 décadas empujando su roca. El metaverso rodó al fondo. Está de vuelta al pie de la gran montaña, quizás con su roca más grande, un laboratorio lleno de ingenieros y la distribución de las más grandes de la historia. ¿Llegará esta vez a la cima? No lo sabemos, pero subestimarlo ha sido históricamente un error muy caro. Cuídense mucho. Muchas gracias, Daniel, siempre trayendo el ojo crítico a las novedades de inteligencia artificial. Bueno, quedará entonces por ver si la máquina de distribución de Meta convierte ese impulso de IA en hábito global. Pues gracias, amigos, por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en Controles RC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.